Cuéntanos, Zugasti, ¿de qué narices se acusa a Petro? Opiniones de analistas afines o a sueldo de la revista Semana. Lo de la falta de competencias del CNE para perseguir a un presidente, lo de la ruptura del orden constitucional y desconocimiento del mandato popular. Lo dice Santiago Abascal. Vamos a escuchar a Santiago Abascal y abrimos ya el debate y no le damos más vueltas. Los colombianos que viven en España saben perfectamente quién es Petro. Petro es a Colombia lo que Otegi es a España. Un terrorista no arrepentido. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar. Un pasado de sangre, un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar. Pero no solo eso, este señor es una pieza clave en lo que es hoy el Foro de Sao Paulo, que es la organización internacional del comunismo para hacer avanzar las tiranías y los regímenes socialistas y comunistas en Iberoamérica. Y por eso hoy nosotros nos unimos a parlamentarios de todos los países de Iberoamérica en contra del blanqueamiento que supone la figura de un enemigo de las libertades, de la democracia y de cualquier cosa que tenga que ver con el más mínimo respeto a los derechos humanos. Nosotros hoy tratamos de representar el sentir de muchos colombianos que están perplejos y de muchos colombianos que viven en España, que han tenido que abandonar su patria y que saben quién era Petro, que saben qué tipo de crímenes cometió la organización terrorista a la que Petro pertenecía. Nosotros representamos a todas esas personas y respetamos al pueblo colombiano. Bueno, pues es que es un personaje que, que ha sido terrorista y se sabe, y estuvo implicado estaba en el M-19, estuvo implicado en aquella matanza, murieron 100 personas, es decir, y desde luego no se ha arrepentido. ¿Qué pasa? Que bueno, pueden pasar dos cosas. Este señor no ha pasado por la justicia que yo sepa, y yo no digo que no pueda tener una vida, pero desde luego como político no, porque un político es una persona que puede tener mucho poder y entonces la ideología es tremendamente peligrosa. Lo que este señor tiene en la cabeza es tremendamente peligroso y además es una persona que no se ha arrepentido y no merece como político que se le ningún respeto, además por el propio pueblo colombiano, al que se le ha impuesto. O sea, dirán que este señor ha sido elegido por el pueblo colombiano. Yo tengo serias dudas de muchas cosas. Esto es una opinión mía sobre si realmente este señor ha sido elegido o no, pero desde luego al pueblo colombiano se le impusieron terroristas en el gobierno, se le impusieron diputados terroristas que no quería y ahora tiene este presidente, y a mí me parece muy bien levantarse y que no todo vale y que no a todo el mundo tenemos que bailarle el agua cuando resulta que estamos hablando de vidas humanas y de personas con un pasado terriblemente reprobable, que yo no digo que no se dedique a vender seguros o a lo que sea, pero como político no. El marxismo y todo este tipo de ideologías totalitarias viven de la confrontación, si no pierden completamente su razón de ser. ¿El conflicto social? El conflicto social, claro. Y todo viene de ahí. Este señor crea el Polo Democrático, o sea, primero milita en el movimiento 19, el movimiento terrorista, ¿no? Durante 20 años, ¿no? Donde nunca ha sido juzgado, donde evidentemente tal. Pero luego funda el Polo Democrático Alternativo, luego forma el movimiento progresista. En la medida que él va escalando socialmente, políticamente, y llega ya con Colombia unida, y yo siempre hago el paralelismo, un poco buscando el paralelismo de toda esta gente, pues con la República Federal Alemana, que no era otra cosa que el Partido Comunista. Es que no era otra cosa que el Partido Comunista, porque claro, a todos estos epítetos y a todos estos epígrafes que utiliza la izquierda, siempre la llaman democrática, movimiento progresista, Colombia humana. Pero claro, lo que está detrás, ¿qué es? El Partido Comunista. ¿Y qué es el Partido Comunista? El comunismo más abyecto, es de lo que antes estábamos hablando. Con lo cual, lo que estaba diciendo el profesor es la esencia de todos los males que en este momento tenemos. Un tipo que por un lado se declara enemigo de las élites, pero luego por otra parte ha venido aquí a ser el perro faldero de las élites. O sea, si es que realmente este individuo pues es un hipócrita y el gran problema que tenemos, y es por lo que yo digo que yo pongo en seria duda la realidad de su elección por parte del pueblo colombiano, es que este individuo es un lacayo de la famosa Agenda 2030. Y ya está, pero es que lo que hay que entender es que para tener, es decir, un gobierno global
de ciudadanos que no puedan hacer nada y que carezcan de libertades, los que mejor lo van a imponer van a ser los comunistas. Y hay que tener en cuenta que los líderes comunistas son los más amorales y capaces de vender a su pueblo por enriquecerse ellos. Con lo cual es justo lo que necesitan las élites globalistas. Individuos amorales y que se dejen comprar.